El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. En este capítulo conversaremos de uno de los cánceres más mortales. Alrededor de un 75% de los casos de cáncer de páncreas son diagnosticados cuando la enfermedad ya está avanzada y la cirugía no es factible. ¿Cómo podemos detectarlo a tiempo? Nos acompaña el doctor Matías Guajardo, cirujano hepatobiliar del Instituto del Cáncer de Red Salud. ¿Cómo está, doctor? Hola, Bajar, muy bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de estar acá hablando de un tema que para nosotros la verdad es que es apasionante. Bueno, para nosotros todas las patologías son muy necesarias de discutir en televisión y en este caso, este cáncer además que es tan agresivo en muchas ocasiones por un diagnóstico tardío, ¿no? Sí, Pascal, mira, tiene varios componentes el hecho de que lleguemos tarde frecuentemente. Uno de ellos es que el páncreas es un órgano que está en una posición del cuerpo que está bien escondida, bien oculta, con muy pocos síntomas. Entonces, es muy frecuente que nos encontremos con lesiones de enorme tamaño que no dan síntomas hasta que obstruyen o complican algún otro órgano. Eso por un lado. Y el otro elemento que da cuenta el mal pronóstico de esta enfermedad es que rápidamente en su evolución se transforma en lo que nosotros llamamos enfermedad sistémica. Deja de ser un problema local, deja el problema de estar en el páncreas y empieza a mostrar un patrón de comportamiento con compromiso de órganos a distancia. Rápidamente puede presentar metástasis en hígado, pulmones o en otros órganos. Y eso es lo que da en parte el mal pronóstico que nos enfrentamos. Doctor, mientras ponemos una de las láminas que tenemos, porque siempre necesitamos que ustedes nos recuerden un poco de nuestra anatomía, que me comente cuál es la función del páncreas y cómo se va afectando por las células cancerosas. El páncreas es un órgano extraordinariamente interesante, cumple dos funciones fundamentalmente. Una de las funciones es que es un órgano endocrino, es una glándula endocrina. Lo voy a interrumpir un segundo porque ahí, bueno, la lámina está en inglés, así que si pudiera... Ah, bueno, pero ahí está en... Páncreas es lo mismo en inglés que en español. No hay problema, lo podemos explicar de dos maneras. ver. El páncreas es un órgano sólido, intraabdominal, pero que está en una parte del abdomen que nosotros llamamos retroperitoneo, es decir, no está dentro de la cavidad abdominal propiamente tal. Esta es una parte que es difícil de explorar, que está muy relacionado a la columna, a los grandes vasos retroperitoneales, la vena cava, la aorta. Estoy hablando como de algunos elementos un poco técnicos, pero que son estructuras del cuerpo que están muy posteriores y que son extraordinariamente importantes. Y es un órgano que, como te estaba contando, cumple dos funciones. Es una glándula endocrina, produce todas las hormonas que nos ayudan a regular el metabolismo del azúcar. Los pacientes diabéticos están enfermos del páncreas. Los pacientes diabéticos tipo 1 se les murieron todas las células productoras de insulina y esa es una de sus funciones. Y la otra función que cumple este órgano es que es un órgano exocrino. Eso significa que produce enzimas que a través del conducto pancreático principal, que es una especie de cañería que va por dentro del páncreas y que llega a vaciarse junto con la vía biliar al intestino, nos ayudan a digerir ciertos alimentos, básicamente los alimentos ricos en proteínas y en grasa. Si nos fijamos ahí en el esquema, lo que está teñido de verde, esos tubitos, esos conductos que vienen desde el hígado, es lo que llamamos la vía biliar. Y la vía biliar desemboca junto con el conducto que viene desde el páncreas, el conducto pancreático principal, empalman y desembocan en la primera porción del tubo digestivo del intestino delgado, que se llama duodeno. La mayor cantidad de tumores que vemos de cáncer de páncreas se alojan en lo que llamamos la cabeza del páncreas. Si vemos la gráfica, el páncreas tiene una orientación que va de derecha a izquierda, si entendemos como derecha o la primera porción la cabeza, de derecha a izquierda, de adelante a atrás y de abajo hacia arriba. Y cuando tenemos un tumor en la cabeza del páncreas, que como te decía es una de las localizaciones más frecuentes, tenemos que hacer una cirugía grande. Hoy día en la mañana venimos saliendo de una de ellas en que sacamos gran parte del estómago, todo el duodeno, la cabeza del páncreas, la primera porción del intestino delgado, que es la única forma que tenemos para resolver ese problema. Quería pedir la otra lámina que puede representar de manera más gráfica ya cuando el detalle, ¿no?, que usted planteaba justamente en esta zona que es más común en que se presenten las células cancerígenas, ¿no? Pascal, me encanta esta gráfica, creo que queda súper... es de la Clínica de Mayo, ¿no? La Clínica de
Mayo un tremendo lugar. Un referente, sí. Fue parte, o sea, cuando estaba en la universidad tuve la fortuna de hacer una rotación por ahí, así que este gráfico lo que está mostrando es una de las localizaciones más frecuentes del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, por frecuencia, está localizado ahí en la cabeza. Puede ubicarse en el cuerpo, puede ubicarse también en la cola, donde tiene algunos otros síntomas, pero donde lo vemos más frecuentemente es en esa localización. Y si te fijas, este gráfico está súper bien hecho, porque fíjate la relación del tumor con el duodeno. Eso que se ve como apretado por el tumor es la primera porción del intestino delgado. Claro, que de alguna manera le ocupa lugar. Lo va comprimiendo, lo va comprimiendo. Y una de las manifestaciones cuando tenemos tumores muy avanzados es que los pacientes empiezan a vomitar, porque el contenido alimentario va pasando por ahí. Es uno de los síntomas. Y otro de los síntomas también de enfermedad más o menos avanzada es que te fijas que la vía biliar, que es lo que está pintado ahí de verde, pasa por la cabeza del páncreas. Entonces, una de las formas clásicas de presentación de esta enfermedad es cuando los pacientes se ponen amarillos, lo que nosotros llamamos ictericia. Claro. Y eso es por Pero obstrucción. no solo la piel, también los ojos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que es progresivo. La ictericia va obviamente de menos a más. Lo que más llama la atención es cuando los pacientes, los ojos, la parte blanca del ojo se les pone amarillo, pero no es solo eso, porque cuando hay una obstrucción de la vía biliar por un tumor de páncreas, por un tumor de duodeno, por un colangiocarcinoma distal, lo que ocurre es que la bilis empieza como a absorberse y se deposita en otros tejidos, te pones amarilla la piel, los ojos, y empieza a eliminarse por la orina. Entonces, a los pacientes les llama mucho la atención que la orina sale oscura, las deposiciones salen como blancas terrosas. Y eso nosotros le llamamos ictericia obstructiva. Y cuando tenemos un paciente con esos síntomas, una de las cosas que necesariamente tenemos que ir a buscar es un tumor periampular. En esa zona nosotros la llamamos como neoplasias periampulares, porque la estructura donde se vacían los conductos, tanto el conducto pancreático como el conducto de la vía biliar, le llamamos papila o ampolla. Entonces, tumores periampulares pueden ser un tumor de la cabeza del páncreas, un tumor del duodeno, un tumor de la vía biliar. En Chile, lamentablemente, tenemos muy alta frecuencia del cáncer de vesícula, que a veces se manifiesta también de esa manera. Son comunes. Doctor, antes de llegar a eso, a los tratamientos, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer de páncreas? La verdad es que la mayoría de los pacientes que llevamos con cáncer de páncreas es lo que nosotros llamamos cáncer de páncreas esporádico. O sea, son pacientes que no tenían mayores antecedentes y debutaron con esta enfermedad. Uno de los factores reconocidos de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad es la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo. Son los factores... Son factores de riesgo de gran parte de la enfermedad. Exactamente, claro. Así es. ¿Algún factor específico? Claro, si tu papá tuvo cáncer de páncreas, una tía tuvo un cáncer de mama, claro, los antecedentes abuelito, familiares pesa mucho. Y en ese sentido, más que sospechar específicamente esta enfermedad, lo que esos pacientes requieren es o estudio genético de frentón o un seguimiento muy estrecho para llegar al diagnóstico de esta enfermedad en etapas mucho más precoces. Claro. Recuerdo, perdón Pascal, uno se acuerda perfecto de los casos que has logrado rescatar de esta enfermedad. En mi práctica solo tengo 3 pacientes que podría decirte que están curados de un cáncer de páncreas, que para nosotros es harto y muy importante. Y uno de ellos es precisamente papá de una colega que me pidió que le operara la vesícula. Nada que ver. Pero en las imágenes me llamó la atención que tenía el conducto pancreático un poquito más dilatado de lo que uno esperaría. Lo estudiamos y tenía una lesión que era menor de 1 centímetro, que solo estaba manifestándose sin ningún síntoma por una discreta dilatación del conducto pancreático principal, y ese enfermo está curado de esta enfermedad. O sea, fue una detección precoz lo que se pudo lograr con éxito en una cirugía. Doctor, y usted recomendaba en una entrevista que le hicieron a partir del fallecimiento de Salo Reyes, todos conocimos al artista, conocimos también que ha anunciado su familia que había fallecido dentro de sus otras dolencias por un cáncer de páncreas, y usted recomendaba ahí que la endoscopía sobre los 40 años es una forma de detección temprana, ya sea de esto o de otras enfermedades. Yo creo que el concepto detrás de eso, Pascal, es que después de cierta edad, habitualmente después de los 40 años, lo que recomendamos es tener una serie de exámenes que llamamos de screening, de detección precoz, de tamizaje, ¿vale? Que nos permiten tener una visión global. Son exámenes
tienen alta sensibilidad para detectar ciertas lesiones, lo que a un paciente en Chile mayor de 40 años debiera incluir por lo menos una ecografía y una endoscopía. La endoscopía no nos va a permitir ver esto hasta que tengamos un cáncer de páncreas, me refiero, salvo que tengamos una lesión infiltrativa del duodeno muy grande. Ya. Pero sí es un examen que es absolutamente necesario para el diagnóstico precoz de cáncer gástrico, que si uno quiere debiéramos tener un enfoque parecido a este, es decir, búsqueda activa para el diagnóstico precoz. Perfecto. Perdóname, solo para complementarlo, todos en Chile sobre los 40 años debiéramos tener una endoscopía y alguna imagen intraabdominal para que nos permita tener el diagnóstico precoz de enfermedades que si las detectamos precozmente podemos tener la posibilidad de curar, y si no, la verdad es que el pronóstico es cada vez peor. O sea, los pronósticos mejoran muchísimo con la detección precoz. Por eso también nosotros instamos en cada programa a visitar al especialista, a visitar a los doctores, a perderle el miedo, ¿no? Que a veces uno prefiere no saber. Eso es la mayor tontera en el caso de la salud, ya que sabiendo antes podemos ver los tratamientos y resolverlo de mejor manera. Doctor, usted nos hizo llegar una tomografía que quería que la revisáramos para que nos explicara. Yo, como inexperta, no entiendo mucho de qué trata. Muchas gracias por ponerlo. Este examen es un examen contrastado. Antes de entrar en el detalle de esta imagen, Pascal, me gustaría, como para ordenar un poco el tema del diagnóstico, el primer examen, el examen que tenemos más a la mano es la ecografía. Una ecografía es un examen que tiene un excelente rendimiento para ver la vesícula, para ver cálculos de la vesícula, que en nuestra población es súper importante. Tenemos sobre el 30% de la población con cálculos en la vesícula, que es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula, ¿vale? Ya. Pero es muy mala para ver el páncreas. Cuando tenemos la duda, cuando queremos investigar un poco más, necesitamos exámenes contrastados. Una tomografía, lo que la gente llama un escáner o TAC, es un examen contrastado que nos permite ver todos los órganos intraabdominales. Una tomografía, una resonancia son muy útiles. Un PET-CT, como el que tenemos en el Instituto del Cáncer de Red Salud, también es extraordinariamente útil para ver la enfermedad y para verlo a distancia. En esta imagen, lo que quisiera poder mostrarles es en uno de los cortes anteriores. Aquí vamos a ir viendo cortes de una persona que van de arriba abajo. Estamos en el tórax, ese es el corazón. En este paciente lo que vemos a la derecha es el hígado. Esas líneas negras es la vía biliar muy dilatada y está muy dilatada por esta masa. Eso es una gran masa que está obstruyendo la vía biliar en la posición donde está la cabeza del páncreas. Y otra cosa que quería mostrarles con esta imagen es la relación del páncreas con el resto de los órganos. Si te fijas, están un par de cortes anteriores a eso, ¿no? Pero claro, porque está en movimiento. Está en movimiento, estamos viendo así como de sí, arriba abajo, pero vamos a ver que atrás, muy atrás, está la columna, que es eso blanco que se ve atrás. Por delante de la columna está la aorta, que es la principal arteria que sale del corazón. Y fíjate en la relación entre la aorta y el páncreas que está acá. Eso es el páncreas. Ah, perfecto. ¿Vale? De modo que cuando operamos un paciente de un tumor de páncreas, nosotros trabajamos en relación a estructuras que son absolutamente vitales para la persona, por la aorta, por la cava, que quedan totalmente expuestas cuando uno usa una duodenopancreatectomía cefálica, que es la cirugía que frecuentemente hacemos para esto, quedan expuestos la vena cava, la aorta, la columna, pero por delante, y estructuras que son súper delicadas, y por eso es que el entrenamiento que requiere para poder resolver este tipo de problemas es un entrenamiento específico, y eso lo que nos permite es ofrecerle procedimientos de alta complejidad con una tasa de complicaciones razonable a nuestros pacientes. Perfecto. Doctor, ya vamos a hablar sobre la cirugía, pero antes los invito a una breve pausa y a todos ustedes también invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas con el hashtag El Especialista Responde. ¿Se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde.
Bueno, y seguimos conversando sobre el cáncer de páncreas junto al doctor Matías Guajardo. Estábamos comentando, habíamos quedado pendientes sobre las cirugías, cómo ya tratar un cáncer de páncreas cuando se ha detectado que lo padece el paciente. Pascal, cuando uno ya tiene el diagnóstico, y hay un tema importante, que muchas veces nuestro diagnóstico es una sospecha diagnóstica. El páncreas está localizado en un sitio tan difícil de acceder que la verdad es que es poco frecuente tener una biopsia que confirme tu diagnóstico. Por eso son tan importantes las imágenes como las que vimos anteriormente, porque uno opera o trata de resolver el caso en base a esos estudios. Y el tratamiento, la solución va a depender mucho de en qué sitio del páncreas está el tumor. Si claro, te acuerdas depende de la gráfica, del diagnóstico de cada paciente. Dependiendo básicamente si está en la cabeza, en el cuerpo o en la cola. ¿Vale? Lo más frecuente, como conversábamos, es que el tumor de páncreas esté en la cabeza del páncreas, comprometiendo el duodeno, comprometiendo la vía biliar, comprometiendo algunos vasos también que puedan estar por ahí. Y la cirugía que toca cuando existe ese diagnóstico es una cirugía que saca todas esas estructuras. No hay ninguna forma de retirar solamente el tumor. Requiere una cirugía con alta complejidad que se llama duodenopancreatectomía, en que sacamos parte del estómago, todo el duodeno, la primera asa del intestino delgado y la cabeza del páncreas, todo eso en bloque con el tumor adentro. Ya. Y es una cirugía que requiere resecar todo lo que te estoy contando y después volver a armarlo. Entonces necesitamos después poner en continuidad esta glándula con el tubo digestivo, la vía biliar que la cortábamos y el tubo digestivo para que los pacientes se puedan alimentar. ¿Es una cirugía de alta complejidad? Hoy día en la mañana estábamos en una de esas cirugías, resolvimos el paciente, no sé, tenemos ahí 3,5, 4 horas en hacer todo eso, pero efectivamente es una cirugía de alta complejidad con alta o con morbimortalidad, que son las complicaciones que tienen este tipo de cirugía de las más altas que tenemos, equivalente a las complicaciones que podemos tener después de un trasplante de hígado. Por eso es que es tan importante que el entrenamiento de los profesionales que se dedican a esto sea el adecuado. Y no estoy pensando solamente en los cirujanos, porque como comentábamos fuera de pantalla hace un rato, detrás del cirujano que está haciendo la cirugía hay un equipo de gente que está dando apoyo al paciente que nos permite ofrecerle los mejores resultados. Y es un equipo de cirujanos, instrumentistas, anestesiólogos, equipos de soporte, el desarrollo de las unidades de cuidado intensivo, intermedios, son fundamentales para la adecuada. Es necesario ver la experiencia atrás. Así es. Y eso actualmente, Pascal, es lo que nos permite ofrecerle a estos pacientes con grandes cirugías procedimientos seguros. En nuestras manos son procedimientos que están entre 4 y 5 días hospitalizados al mes. La mayoría de los pacientes están en condiciones de seguir su tratamiento con la adyuvancia, con la quimioterapia que necesitan. Entonces, claro, y el pronóstico depende mucho, como ya lo habíamos comentado en el primer bloque, de una detección temprana o que no esté tan avanzado. El pronóstico, Pascal, depende de varias cosas. Como conversamos al principio, evidentemente es súper importante el diagnóstico precoz. Obviamente, operar a un paciente con una lesión de 2 centímetros es distinto desde el punto de vista pronóstico que operar a un paciente con una lesión de 4 centímetros. De muchos elementos pronósticos que están en la biopsia, que no vamos a saber hasta que tengamos la pieza afuera. Número de ganglios, invasión de distintos tipos, etc. Y hay otro elemento también que es súper importante, que es que todos los pacientes que operamos con esto, o la inmensa mayoría, van a requerir tratamientos adyuvantes, quimioterapia o quimiorradioterapia. Este tumor es tan agresivo que tenemos que ser súper agresivos con el enfrentamiento quirúrgico, pero así como somos de agresivos con la cirugía, tenemos que ser agresivos con el resto de las alternativas de tratamiento que tenemos. Entonces, claro, los mejores resultados los tenemos en pacientes que se comportan biológicamente, o su tumor se comporta biológicamente de una manera adecuada, que los podemos resecar, que los diagnosticamos precozmente y que responden bien a la quimioterapia. Tal cual. Doctor, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han llegado por redes sociales? Verónica Moya nos pregunta cómo darse cuenta de que tenemos este cáncer y cuáles son sus síntomas. Planteamos algunos. Como conversábamos, cuando este tipo de tumores presentan síntomas, ya estamos en una fase que está más avanzada de lo que quisiéramos. Los síntomas habituales son cuando están en la cabeza del páncreas, que obstruyen ciertas estructuras que están vecinas, que obstruyen el tubo digestivo, los pacientes empiezan con saciedad precoz, baja de peso, náuseas, vómitos. Lo que es más característico es lo que comentábamos en términos de que los pacientes se ponen amarillos, y se ponen amarillos por obstrucción de la vía biliar. ¿No hay ningún síntoma
precoz, un síntoma que nos pueda dar una señal de alarma inicial de que podemos tener alguna característica asociada a este cáncer? Antes que eso, Pascal, los pacientes, la historia que te cuentan los pacientes es que presentan cierto grado de decaimiento, cansancio, síntomas que la verdad es que son bien inespecíficos. Y se pueden confundir con otras patologías. Exactamente. Un paciente que opera hace poco tiempo, que le aprovecho de mandar saludos, Fernando Uribe, si estaba ahí con nosotros, estaba ahí dándole la pelea a esa enfermedad. Él estaba de vacaciones y se puso amarillo y pensó que era una enfermedad tropical, estaba fuera de Chile, llegó a Chile y fue solo la coloración amarilla de la piel la que lo llevó a consultar y finalmente hacer el diagnóstico. Ese es como el síntoma, si tú me preguntas, como más característico. El resto son... Un síntoma cardinal. Exactamente. Y por ahí, como los síntomas que tenemos, de nuevo, vamos a ser majaderos con este concepto, Pascal, perdona, pero como los síntomas que tenemos es cuando las lesiones están grandes, están avanzadas, es tan importante el control, el screening, la búsqueda. Y que uno reaccione rápido, porque ya es un poco tarde. Pasemos a otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. Macarena Sepúlveda. ¿Tiene que ver con cuándo uno se opera de la vesícula? Son problemas distintos. Físicamente, anatómicamente, están muy cerquita. O sea, el páncreas, la vía biliar, la vesícula, están son órganos vecinos. De hecho, cuando uno opera un paciente un cáncer de vesícula, por defecto tengo que sacarles la vesícula, ¿vale? Pero no tiene mayormente relación. El cáncer de páncreas... Cuando lo opera de páncreas, por defecto le... Necesariamente, porque parte de las cosas que tengo que hacer cuando hacemos la duodenopancreatectomía, que es esta cirugía que te contaba y que me encantaría que pudieras ir a ver algún día, estás pero cordialmente invitada. Parte de esa cirugía requiere que le saquemos la vesícula para poder disecar algunas otras estructuras. Pero la verdad es que no tiene mucha relación. Sí, me parece absolutamente pertinente la pregunta, porque como comentábamos hace un ratito, 30 o 35% de los chilenos tenemos cálculos en la vesícula, ¿vale? Que es el principal factor de riesgo de desarrollar cáncer de vesícula, que también tiene un perfil súper agresivo, súper malo, y la forma de prevenirlo, aquí sí podemos prevenirlo con años de anticipación, que es operar de la vesícula a aquellos pacientes que tienen cálculos en la vesícula. Perfecto. Doctora, a ver si alcanzamos la última pregunta, porque ya nos quedan un par de minutos. Joana Gatica, ¿es hereditario? El 10-15% de los pacientes con cáncer de páncreas hereditario, el resto es lo que llamamos esporádico. O sea, si hay un antecedente, no está de más nunca consultar y hacer estos procedimientos de imágenes que pueden servir para guiar al especialista. Sí, sin duda, Pascal. Yo creo que el concepto que me gustaría transmitirle a todas las personas que nos están mirando hoy día es que el diagnóstico precoz, la consulta, el tamizaje son absolutamente necesarios para poder tener un espacio con que ofrecerle mejor sobrevida con esta enfermedad. ¿Uno a qué especialista va inicialmente cuando tiene cualquier duda vinculada a este...? Normalmente los pacientes parten consultando con el gastroenterólogo y es por eso que es tan importante construir redes, equipos de trabajo en Red Salud. En el Instituto del Cáncer de Red Salud tenemos todos los elementos diagnósticos y terapéuticos para resolver este tipo de complicaciones. Tenemos todos los elementos de imágenes necesarios y tenemos todo el equipo necesario para ofrecerle a los pacientes los mejores resultados. De modo que uno de los mensajes claves que me gustaría transmitir es consulta precoz con el especialista indicado en centros donde existe la expertise para resolver este tipo de problemas. Más que preocuparse, ocuparse a tiempo de asistir y de cuidar nuestra salud. Nunca es normal sentirnos mal, decíamos, con un especialista también. Pascal, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, cáncer de vesícula, si los diagnosticamos precozmente, podemos curar a los pacientes. Y solo vamos a lograr eso con consulta precoz, con tamizaje adecuado, con controles médicos rutinarios, que basta que cuando cumplas 40 años te hagas un control, hacer un screening, te va a demorar en un mes, vas a tener la respuesta necesaria para poder seguir controlando después cada 5 años. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Una vez más se nos pasa volando el programa. Se lo pueden repetir. Recuerden que en 24horas.cl programas puede repetirse y también tener más información sobre este cáncer. Ahí están cuáles son sus principales síntomas en nuestro portal 24horas.cl. Agradecemos al doctor Guajardo de Red Salud. Muchísimas gracias, doctor, por todos estos conocimientos. Siempre quedan cosas en el tintero. Siempre quedan cosas en el tintero, pero feliz de estar acá, Pascal. Invitado personalmente, sí, tú o alguien del equipo, si quieren ir a participar en nuestros procedimientos.
estamos a su disposición. Vamos a tomarle la palabra. Poder transmitir estos mensajes que no son tan complejos al público, me parece que es súper relevante. Muchísimas gracias, doctor. Y les agradecemos a ustedes también la sintonía. Sigan informándose a través de Canal 24 Horas. Chao. Bueno. El especialista responde.